Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy les traigo algo diferente. Es una charla con unos amigos, una pareja que, como dice el título, quiere ir a vivir a Argentina. Quieren ir a vivir a Argentina porque, bueno, ellos tienen mucha experiencia acá en Europa, viviendo acá en Europa. Y bueno, y de esto vamos a charlar hoy, el por qué se van a Argentina y qué es lo que vivieron y viven acá en Europa. Les cuento que él es italiano, ella es argentina, son una pareja, tienen un canal de YouTube que se llama Argentanos Family, que después lo pueden ir a chequear, a seguirlos ahí a su canal, que está muy bueno, realmente los recomiendo, muy buena gente, así que les voy a presentar ya mismo a esta pareja y vamos a charlar de todo, así que espero que disfruten el video, ya mismo vamos con la charla. Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, al canal de Luca. Ahora me toca de anfitrión, así que bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal, Luca? ¿Cómo va? Bien, bien, un Muy bien. placer que estén acá. Encantado de haber hecho el video con ustedes ahí el otro día en Igual su para canal. nosotros. Así que Igualmente. todos pueden ir a ver su canal, Argentano Family, que bueno, como le digo, ellos están viviendo en España. Y bueno, y vamos a saber un poco más de ellos. Ahora vamos a empezar con alguna pregunta. Primero, bueno, el tema de por qué se van a Argentina, ¿no? Habiendo estado perdón, en España durante ¿cuánto tiempo? Casi 8 años, Sí, ocho, bueno, los dos, casi. Yo llegué un par de meses antes que ella sí. y son 8 años que estamos acá. 8 añitos. Bien, bien. ¿Y es mucho o poco para ustedes haber estado 8 años en... Muchísimo, Es mucho. La verdad que muchísimo. sí, el tiempo como que pasó rápido, ¿no? Porque cuando uno Sí. se da cuenta decís, wow, ha pasado este tiempo, ¿no? No. Pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio, entonces, Hemos bueno, tenido 2 hijos acá también, también. Este, la verdad que pasó volando. Parece ayer sí, que llegué acá en España sí. y pasó rápido, rápido. Pasó Pasó rápido. volando, pero pasaron muchas Alex, cosas. sí, vos Alex naciste, sos italiano, naciste en Italia, ¿dónde? Nací en Milán, en el norte. En el norte de Italia. Bien. ¿Cuánto tiempo tuviste en Milán, en Italia, dando vueltas hasta llegar a España? ¿Qué Yo pasó ahí? estuve a los 21 años y medio, me fui para Alemania, bueno, viví toda mi vida en Milán, luego me fui para Alemania 6 meses, volví de Alemania y bueno, siempre tenía el deseo de irme de Italia porque bueno, tantas cosas que pasaban, como te contaba en el otro video, yo pensaba que por ahí el problema de Italia, yo pensaba que todo lo que era fuera de Italia era mejor. Efectivamente, cuando yo fui en Alemania, cuando trabajé también en Suiza, que era frontaliero, he trabajado también en Austria por evento, veía que había, por ejemplo, cosas mejor con respecto a Italia, pero claro, ¿qué pasa? Que luego volví y quería volver para Alemania, por cierto. Luego, por un motivo u otro, terminamos en España, y claro, lo que sucede es que luego que me quedé acá un par de años, me he dado cuenta, como te dije en el último video, que diferencia muy, muy poca. Como te dije, 100, Diferencia 150 entre más al mes. España e Italia. Italia, sí, sí. Es poca diferencia con respecto a sueldo. Quizá acá se gana 100, 150 euros más al mes. Lo que te queda acá en España, de todo lo que es coste de vida, todo lo que rodea, ¿no? Hago la comparación obviamente con el norte de Italia, porque si hablamos del sur de Italia es obviamente otra situación, ¿no? Claro, sueldos Pero más por bajos, ejemplo, sí, sí. claro, con el sueldo más bajo, pero si hacemos una comparación con el norte, diferencia poca, 100, 150 más al mes que te queda, no es nada. Al final del cabo, la vida acá también cuesta mucho, entonces con esos 100, 150 más al mes, no da un gran paso, me refiero grande, ¿no? Claro, Y claro, claro. En Alemania sí, digamos, Alemania y Austria ganaban más. Alemania sí, ahí sí que la diferencia, también por ejemplo con respecto a la limpieza, efectivamente que ahora Alemania cambió mucho. Yo tengo amigos que viven en Alemania, es un montón de amigos que siguen viviendo allá en Alemania, en Sí. Stuttgart, en Baden-Württemberg, que es la parte sur de Alemania, y también a otro amigo que vive en Frankfurt.
que sería la parte de arriba. Sí. Allá también empeoraba mucho, lo que Sí, todo sí. el tema de la limpieza, del degrado. Allá también se degradó, ese, Sí, sí, entonces sí. ahí también hay. Pero se ganaba, digamos, se gana el doble o más o menos cuánto más. Yo en Sugar, por ejemplo, yo trabajaba cuando terminé la universidad, ciencia del deporte, yo me metí a trabajar de portero, patovica, seguridad por la ¿Cómo? discoteca, De seguridad, porque no se escuchó bien. ¿Cómo? seguridad, patovica, Ah, bien, la bien. discoteca, después que terminé la universidad, hacía dos trabajos, me dedicaba al deporte, Sí. lo que es personal trainer, lo que es, por ejemplo, el entrenamiento a Muay Thai, yo daba clase de Muay Thai, ese deporte de combate, y también daba clase de gimnasio, fitness. También hacía programas de entrenamiento para objetivo de cada persona. Y me fui luego para Alemania para hacer ese trabajo de patovica. Era más que nada para empezar a aprender un idioma, ¿viste? Y luego de ahí, poco a poco, meterme en mi rubro, que es el rubro del el mundo del deporte. Y, por ejemplo, yo en Italia ganaba de patovica unos 50 euros al día, de noche, que era muy, muy poco. 1.100, 1.200, en Alemania ya cobraba unos 1.900, 2.000, 2.500, claro, era más del doble. Claro. Claro, he encontrado tanta diferencia, pero ¿Se claro, al gasta final, más? Se gasta más ¿cómo? también. Sí, pero la comida no. La comida es más o menos igual. Parece, sí, sí, parece un poco, ¿no? A mí me Una pareció locura. barato. Yo estuve en Alemania un par de veces, no es que viví, pero estuve un par de veces y comí y todo, pero me pareció barato, pero yo pensaba que era más caro la comida. No Sí. hay tanta diferencia al Por final, ¿no? ejemplo, si andás a tomarte un cafecito, ¿no? ¿Qué tal al encontrar? Yo me había quedado cuando que costaba el café 80 céntimos, hace Claro. 8 años. Ahora no sé cuánto está. Pero yo recuerdo cuando iba a Milán a tomar un cafecito, estaba 80 céntimos. Había No, lugares que ahora estaban está uno 50 veinte, céntimos. Un 20. uno Mirá diez, vos, 1,20, depende, ¿no? Café ¿Dónde? solo, más o menos café como solo. acá. Yo me recuerdo porque Café cuando solo, era, sí, sí. qué locura, cuando era niño, tenía 16, Cambiado. 17 años, recuerdo que se iba ahí con el euro y me tomaba el café. Era muy típico. Claro. Allá, por ejemplo, el café en Alemania te costaba, cuando yo vivía ahí, te costaba 2 euros el café. A ver, si vos quieres comer fuera, eso sí, si quieres comer fuera, disfrutar de la vida, es el doble con respecto a Italia, Claro. ¿no? Porque en Italia, con 20, 25 euros, comes. En Alemania, si comes la misma cantidad que en Italia, tenés que gastar mínimo unos 40, 45 para 50. Y si vas en Suiza, ni te cuento. Entonces, todo No es. me la cuente, no, no. Alemania es para trabajar, para pagar el alquiler y no es para disfrutar. Claro que si empiezas a disfrutarla, si sos Claro. una persona que disfruta de la vida, cosa que todo el mundo, por lo menos nosotros somos así y vos también, que vamos en un país a disfrutarlo, ¿o no? Sí, Trabajamos, sí, sí. disfrutamos. Para qué trabaja uno si no, no? ¿Para qué trabajamos? Ese es el Si tenés una punto. persona, No, porque hay gente que piensa y dice, bueno, gano el doble y ahorro el doble. No, no, no es tan así. claro, Depende de la Aparte siempre hay un habilidad, depende de lo beneficio. que claro. alquiles, depende de un montón de factores. Claro. No, no es. Entonces, claro, si empezás a disfrutar de la vida en Alemania, te queda igual que en Italia, o hasta menos te queda. Entonces, Ahí todo está, es ahí. ahí está el punto. Quizá en Alemania no te viene tanta ganas de disfrutar porque hace mucho frío. Eh, Allá a partir de las 5:30 está todo Sí, cerrado. sí, es Lluvia verdad. de fastidio, Tengo un ¿no? amigo de Ulm, sur de Alemania. Sí. Me ha dicho hasta menos 20 grados. Porque la parte no de la sierra, sí, ahí hace No, yo mucho más frío. no lo Ahí soporto, sí. no puede salir. Pero en Alemania es No estoy tremendo. Mucha acostumbrado. humedad. ¿Y cómo llegan a España? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conocieron ahí? ¿En España? ¿En dónde? Historia bastante Bastante larga. larga. Yo, bueno, como siempre digo en los videos, yo tengo mi abuelo que es argentino, entonces yo tengo un deseo siempre de ir a conocer Argentina, porque mi abuelo era de Rosario, rosarino, que se casó con mi abuela napolitana, porque mi abuela Sí. emigró de Italia, fue una de las últimas a emigrar, en Italia. En los años 60, emigró con 16 años, se metió en un barco con una amiga que iba con el papá y se fue para Argentina. Luego conoció a mi abuelo, rosarino, nada, se casaron y todo, y luego volvieron para Italia, porque mi bisabuela, la mamá de mi abuela, no se encontraba bien de salud. Entonces, claro, mi abuelo se fue para allá
Y bueno, yo siempre me crié con el sueño, el deseo, porque mi abuelo me crió los primeros años de vida, me hablaba de Argentina, que tenía esos edificios grandes, tipo Nueva York, ¿no? Entonces, claro, yo siempre estaba como con ganas de conocer y todo. Y luego nada, nos metemos en era el periodo que yo estaba viajando de trabajo, por ejemplo, nosotros en el trabajo hacíamos mucho evento, como te decía, en Austria, en Suiza también, trabajábamos en Alemania, hacíamos Suiza, Austria, Alemania y también en Subtirol. Y claro, empecé a aprender inglés después de la universidad, empecé a estudiarlo por mi cuenta y se dio la casualidad que yo me meto en una chat que era una chat, pero que no tenía ni foto ni nada. No, era solo escribir. Solo escribir en inglés. Y ahí nada, al final era un nick, ella, la que tengo acá al lado, era un nick, un nombre, Sí, sí. y yo también empezamos a chatear en inglés, pero era práctica. Era una chat que era para practicar en inglés. Claro. Era, ¿sabes cuando esa chat, pero te hablo de la chat vieja, dice, esa que sale, no sale más, ese que sale solo en nick, y bueno, era Sí, una que no rumba. es como Instagram, ¿no? Como el Claro, MSN, digamos. Sí, más o menos Algo el así. estilo. Y bueno, nada, empezamos a hablar en inglés y luego nada, poco a poco, claro, empezamos a hablar más acercando más y al final llegamos a donde llegamos. Dos hijos, viviendo en Sí. España. Cuando pensamos Este, que salimos de ese chat, ¿no? Nos parece una no, locura todo. no lo puedo. Parece Bueno, otra vida. sinceramente, era una chat que nosotros lo usábamos para practicar. Si usábamos los dos para practicar. Y ahí Pero empezó todo. sinceramente, Con inglés, mira, Sí. nada que ver, ni italiano ni No, español. no, no. Es más, nosotros así como, digamos, ya cuando empezamos, bueno, a conocernos y todo, estuvimos como 1 año y medio, 2 años hablando solo inglés, hablábamos. yo Y lo ahora primero, pensamos, por ahí hubiéramos hablado cada uno en su idioma, sí, ¿no? Por ahí nos los primeros entendíamos. 6 años de vida yo me crié con el español. Mi abuelo, a ver, por ejemplo, todo mi tío, mi padre también incluido, no saben el español, no lo sabe nadie. ¿Qué pasa? Que mi abuelo, yo era el nieto más grande, ¿no? El primero más grande, entonces se acercaba los años 2000 y mi abuelo yo nací en el 91, entonces mi abuelo tenía la mentalidad que se acerca el 2000 y toda la nueva generación tiene que saber idiomas. Entonces a mí me crió con el español, mi abuelo me hablaba el español, no me hablaba el italiano. ¿Viste? Entonces yo me crié con él los primeros años de vida porque era el único jubilado de la familia y me hablaba español. Dice, yo fui y hablaba español perfectamente, ¿eh? Mejor que ahora que lo hago perfecto, mejor que ella. Habla bien, habla un Ah, montón. bueno, bueno, Sí, sí. tampoco lo hago perfetto, però bueno, tengo mi accento, però sapo, ¿no? Sapo, Zafar, dai, Ah, zafar. sapo. re bien, Sapo, re un bien, poco re bien. sapo. No, bueno, y al final empecé a hablar español, pero luego mi abuelo se fue para Argentina porque se separó de mi abuela y yo ahí lo dejé totalmente y me lo olvidé. Y luego, gracias a ella, lo retomé. Sí, que en un momento Bien. primero hablamos solo inglés, después pasamos a hablar mitad y mitad, o sea que yo... él me hablaba en inglés, yo le respondía en español, y así, imagínate qué locura. Y eso lo hizo también recordar, reforzar, ¿no? Sí, sí. Todo lo que ya sabía de pequeño. Y después ya pasamos al español, pero aparte el acento español de él, al principio era más, parecía un portugués. De hecho, cuando Sí, estaba en Argentina, las primeras veces le decía si era de Brasil, sí, porque fue cambiando mucho el acento, ¿viste? Y ahora hoy en día los españoles piensan que es todos argentino los españoles se creen que soy argentino. y Yo hago no se video. creen que es italiano. No, increíble. Yo hago video, por ejemplo, en nuestro canal hacemos video. Cada vez que digo algo, por ahí aparece alguno. ¿Por qué no te vas a tu Sí, Argentina? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué no vais a vuestro país? Es como que todo el mundo sí, se dan por sentado que ya dan por sentado que soy argentino. Eso es argentino. Bueno, Sí, en España, ya que decís eso, hay un poco de eso, ¿no? No te digo, a ver, racismo no vamos a decir, pero como que les jode un poco que haya inmigración, o por lo menos los argentinos, no sé, A ver, latinos en general, depende, depende. depende. Hay gente por ahí que es más tolerante, gente que no. sí. Un poco, digo que al final te puede encontrar por ahí, como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que lo contamos, que estamos en un autobús, justo estaba hace poco, hicimos un video Sí, también, hicimos un video que, bueno, aparte de la cantidad de comentarios desubicados, sí. porque nosotros en los videos jamás generalizamos, jamás, pero hay gente que vos contás, por ejemplo, un episodio y por ahí se cree que generalizamos. Hay canales que generalizan mucho, por ejemplo, que involucran, ¿no? Un pueblo entero, Sí, Claro. un país entero, cosa Jamás. que a mí
una falta de respeto, pero no, porque mi país o país que sea, digo que nunca hay que generalizar, pero en el sentido que a nosotros nos ha pasado una vez que estábamos, bueno, en el colectivo, en el autobús hace poco, y nada, ella apretó el botoncito para bajar del autobús y la apretó, A veces claro. no hacen ruido, nada, pero esta vez sí, o sea, no había hecho ruido, pero sí ahí decía para solicitada, bueno, ya sabes con eso que lo apretaste, ¿no? Sí. Y, o sea, de todo por una pavada, porque te pones a pensar, ¿no? Por todo eso, como el desenlace que tuvo. Y resulta que, bueno, había apretado, no paró la chofer y dijo, bueno, entonces le dijimos si paraba y como que se enojó un montón, pero un poco desmedido todo, ¿no? Porque decía que no habíamos apretado, y bueno, una cosa llevó a la otra. Seguía. Yo me bajé porque no, tenía que ir a trabajar. O sea que ya está, la hemos cortado ahí. Pero ella seguía con lo mismo, porque después siguió el capítulo 2 digamos, con Ale todavía dentro del autobús con el bebé. Porque Sí, yo no me estaba había con el bajado. bebé en la mano y la verdad que fue desagradable. Yo en tal punto seguía comentando a voz baja, pero seguía comentando y yo por un momento dijo, yo no entiendo a ese chico porque se mete en el medio. Yo dije, mira, yo me meto en el medio porque es mi mujer, primero. Y segundo, digo, ya está, digo, sigue haciendo tu laburo, yo me bajo a la siguiente, ya está, no pasa nada. Pero yo re tranquilo, hice como que ya no le daba bola. A veces discutió porque decía que no había forma que no habíamos apretado, entonces Claro, había. seguía. Y luego nada, en el momento que me iba a bajar, abre la puerta y dijo, vete a tu Argentina, algo así, ahora no recuerdo que me dijo, vete a tu Argentina, algo así, vete a tu Argentina. Y yo ahí me calenté, obviamente, me calenté porque tenía el bebé en brazo, Eso me falta de respeto. tenía un carrito y fue desagradable, nunca me pasó en mi vida. Yo fui en Alemania, fui en Austria, he conocido gente de Alemania, austríaco, gente suiza también. Nunca me ha pasado Tampoco en en la Argentina. vida, nunca en Argentina tampoco la vida. Ahora no quiero decir que toda la gente de España se hacía, absolutamente. Digo, No, no, digo que fue al una final, situación gente ahí. buena. Sí. Yo creo que gente buena, gente mala la encuentra a todos lados. Sí que es verdad que hay gente más tolerante, gente Sí. menos tolerante, pero es un poco así, ¿no? Como en todo el Sí. mundo. Pero lo más vergonzoso es Sí. que haya gente, como nos pasaba en los Sí, comentarios, diciendo que no, que la culpa era nuestra, que otro que no, dudo mucho que en España una persona te diga, o sea, vos una cómo locura. podés hablar en nombre de todos los millones que viven en España, digo. Gente, como decimos, buena y mala en todos Si lados. vos, por Pueden ejemplo, hablar muy Luca, bien. vos contabas por ejemplo, la experiencia que me contaste del video anterior, ¿no? Que me dijiste que había una persona en el sur de Italia que te hizo firmar un contrato de 20 horas que no te pagó. Yo no te puedo decir, no, es imposible. Yo, como mucho, puedo decirte, Ah, qué persona tan desagradable que no te pagó. También si No nunca puedo dudar. bueno, ahora, ¿ustedes a qué se dedican en España en este momento? ¿Qué trabajo están haciendo? Bueno, yo en este momento estoy trabajando en una cafetería, panadería, así que hago un poquito de todo. Ujú. Y bueno, estoy cómoda, me gusta así. Y bueno, más o menos vamos con eso y Ale. Rubro de la seguridad. Seguridad para ahí, que se perdió un poquito. De rubro de la seguridad. Ahí está, ahí está. Bien, bien. ¿Y cuánto tiempo le llevó, me imagino que llegar a España, buscar trabajo, como todo, ¿no? La primera vez y todo esto, ¿cuánto tiempo le llevó? Si fue difícil o no, ¿viste? Todo lo que se pregunta siempre la gente, yo llego y qué pasa. Sí, es verdad que siempre se habla de que muchas veces se dice, no, llegás y al otro día ya encontrás trabajo. No, hay un paso que digamos, ir paso a paso, porque hay muchas cosas que hay que pasar. Por ejemplo, hay gente que por ahí tiene que hacer todavía papeles, por ahí piensa, bueno, de un día al otro me los dan, al mes ya trabajo, no, todo lleva su tiempo. Y Cada uno se si tenés los hace papeles, tiempos en la cabeza que después se claro, después complican. te frustra, ¿no? Porque si vos escuchás esas cosas y todo, y vos venís con esa idea, resulta que nada que ver. Y si venís con papeles, también te va a llevar tu tiempo, porque tenés que presentarte ante los trabajos, no sos la única persona que se presenta, tenés que esperar que hagan la selección, que te hagan la entrevista, que te llaman de otro lado, que no quedás. Claro. Digo, no es todo tan fácil al final. Y como en todos lados, ¿no? Claro, digamos, Tiene, hay trabajo, pero también hay mucha gente que está buscando ahí. también Entonces, hay mucha competencia, claro. claro. Claro, por ejemplo, la gente que no tiene documentación en Italia, por ahí se la puede buscar, alguna cosa encuentra. Sí que es verdad que puede encontrar muchísimo un año, que te pagan menos, me refiero,
Sí. Pero alguna cosa encuentra. Pero, por ejemplo, acá no encuentra nada. Para la gente que por ahí está en una situación sin documento, es imposible. En Italia, por ahí, la gente se la busca más. Sí, sí. Me refiero que por ahí, qué sé yo, dame un ejemplo, ¿no? En Navidad hay nieve, se pasa por la tienda, mira, si quieres te quito la nieve ahí delante de tu Sí. tienda, dame 20 euros, 20, Un ¿entendés? poco como en Argentina también. Algunas Te la changas podés que puedas evitar. ir haciendo, La claro. changuita, esatto, sì, sì. Changa, por ejemplo, in Italia, cose che yo he visto que acá es más regulado, un contrato, y luego dependiendo del tipo de trabajo que haces. Por ejemplo, el trabajo de la seguridad acá va mucho, muchísimo, pero por ejemplo, el trabajo de comercio, de tienda de ropa, por ejemplo, ya trabajaba en tienda de ropa, es ya más complicado, me refiero porque es muchísimo, además. Entonces, dependiendo Sí. de la profesión, sí que es verdad que con respecto a Italia, como siempre digo, lo veo, lo que tiene España es que más trabajo con respecto a Italia. Eso sí, Sí. sí que es verdad que lo he visto, lo he notado, pero como te decía antes, el sueldo es bajísimo. En el sentido que con respecto al norte de Italia se ganan unos 100, 150 euros más al mes y no hace gran diferencia. Y te digo que tampoco en todos estos años que estamos hemos visto que haya subido el sueldo, ¿no? A lo sumo te Claro. puedes subir de, no sé, de menos de 100 euros, digamos, en todos Claro. estos años. En Y al los final, 8 años que están. sí, sí, no Poco, 20, recuerdo. 30 euros Claro, a veces cada por año. ahí vas a un trabajo que te paga un plus por alguna cosa, por ahí te sube un poquito más, pero digo, en general, no es que decís, bueno, empecé ganando X y ahora gano bastante más, un porcentaje, no, más o menos igual. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, los alquileres, por ejemplo, sí que se han subido mucho. Sí, sí. La compra poco a poco te va subiendo, no es algo abismal, pero sí. Algo, por ejemplo, te doy un ejemplo, no sé, yo pagaba un queso que valía, me acuerdo cuando lo compraban, cuando vivíamos en Barcelona, 1,5 y ahora ese mismo queso vale 2,49 o más. 2,49 que me acuerdo, no sé si ha subido. Más del A lo que 100%. voy. Como eso, claro, como eso hay muchas cosas que poco a poco te van subiendo. Que no es Claro. la inflación que, como siempre decimos, como Argentina, ¿no? Pero sí hay una pequeña inflación, a lo largo de los años se nota más. Y claro, hay muchas cosas, impuestos y cosas también que van Claro, claro, subiendo, claro. pero los sueldos no. Por Entonces ahí hay ejemplo, un ¿no? problema. Cuando Se yo vine estancan. de Italia a España, yo he notado que acá la comida, hace 8 años, ¿no? Para que veas cómo fue evolucionando todo. Hay un montón de diferencia, que acá era muchísimo barata la comida. No digo la mitad, pero un 30-40% menos era con respecto a tal. Era una diferencia increíble, bien mal. Y ahora no hay diferencia. Se hablará de pocos Ahora euros. vale lo mismo, más o menos. Lo mismo son 4, 5, 10 euros que te ahorra a lo Sí, sumo y ya está. Entonces no hay tanta diferencia. Pero luego también, cosa que no se dice, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, no existe el impuesto de ganancia. No existe. Por ejemplo, yo tengo ese conocido que por ahí compraron un terrenito, un departamentito, así para reciclar y todo, y se sacaban sus 30, 40 mil euros post-venta, ¿no? Y no pagaban ningún impuesto de ganancia. En Italia. En Italia, sí, sí, eso en Italia. Acá se paga un impuesto de ganancia. Y si yo te digo de cuánto es increíble. Yo tengo un amigo que tenemos ucraniano, una buenísima persona, que trabaja de albañil. Lo que hace él prácticamente agarra terreno y construye, hace todo solo. sí, Construye casita, ¿viste? Hace, por ejemplo, también compraba departamentos que estaban hechos propio mal, lo reformaba o lo vendía. Si yo te digo que con 60.000 euros de recaudo, 60.000, que llegaba a pagar 20.000 euros de impuesto de ganancia, es una más locura. el porcentaje que le debía a la, ¿cómo se llama? A la municipalidad, porque el suelo tiene un valor y si tú lo has vendido a más valor, tienes que pagar la diferencia al municipio y luego tienes que pagar el impuesto de ganancia al Estado porque vos ganaste ese dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo ese sistema que está en España, por ejemplo, está en Italia, te hace entender que realmente no quiere que progrese. No, acá hay otra No quiere. cosa que tengo Cortan, dudas. digamos. En Italia está, creo que no, porque cuando él estaba, no, creo que no estaba. No. Que cuando vos haces una pequeña reforma, también si es pintar, que no es algo que tengas que tirar una pared, ¿no? Tenés que pagar también
tenés que Sí, llamar al pedir un ayuntamiento, permiso, pedir un permiso de pagar y algo. pagar una tasa por hacer No una sé reforma en tu cuánto es casa. ahora, En tu casa, desconocía, no pero afuera, no en otro lado, adentro de tu Claro, casa. si sacás no sé, por decirte, un inodoro, ¿no? tiene que Tenés ir que a pagarlo. pedir un permiso. Tiene que pedir un Cualquier cosa permiso. que hagas. Es Sí, sí. increíble. Cualquier Y cosa por que hagas. ahí que mucha gente dice, no, porque acá llaman directamente a la municipalidad. Claro. Sí, sí, por Escuchan ejemplo, ruido, llaman a la municipalidad. un vecino se queja, no avisaste, puedes tener un problema. No, no, es multa, multa Siempre hay que... algún vecino que... ¿Sabes qué Claro, pasa? Que la gente a veces por ahí no capta bien lo que, el mensaje, ¿no?, que queremos dar. El impuesto es justo que hay que pagar. Nosotros claro. somos pro impuesto. A ver, yo no quiero hacer pasar como que no es que pagar impuestos, el impuesto hay que pagarlo porque Es luego necesario muchas es veces. Claro, necesario, claro. porque si ves, por ejemplo, la sanidad en Sí, unas buenas condiciones, en es las gracias al rutas, impuesto, en tantas ruta, cosas. entonces tantas cosas es gracias al impuesto. Pero luego hay impuesto excesivo, ok, que obviamente también en Italia, ahora no quiero hacer pasar que Italia es el país fiscal, no, No, acá no, ya, también yo hay, ¿eh? aún, aún, aún el palo que me dio Italia, uff, no me lo olvido, ¿eh? Hace 8 años cuando cerré la cuenta de autónomo, aún no me olvido. Y también cuando lo Sí. facturaba. Pero bueno, ¿qué pasa? Que impuestos allá hay, pero acá también hay. No es que acá vos te salva la vida. No es que acá vos venís en España y ya sabes, soy exento de impuestos. Es igual. Allá el IVA creo que está al 25. ¿Cuánto es? 23%. ¿Cuánto es? 22. 22. Acá 21. Sí, en Es Argentina 21. también. Pero 22. allá, por ejemplo, Pero, pero, por ejemplo, acá no todo paga IVA, ¿o sí? No, hay cosas que pagan el 10% de los alimentos, acá en Italia. En Argentina, por acá, ejemplo, todo paga el 21, la leche, el pan, todo 21, un auto, todo una yo 21. también creo que tengo Acá, por por acá. ejemplo, no, está discriminado, o sea, hay cosas que menos. Claro, Un Pero, por detalle. ejemplo, ¿no? Yo te digo, en Italia, el IVI, el IMU, que será prácticamente un impuesto de bienes, si vos tenés una casa, no pagás el IMU, no pagás. Si vos vivís en esa casa, no pagás. Obviamente que si vos tenés dos propiedades, Ah, la la tenés segunda que pagar. propiedad sí, ahí. Claro. Acá vos tenés que pagar el IMU, el IBI se llama. O sea, vos vivís Entonces, en tu sí, casa y vivís tenés ahí. que pagar ese impuesto tenés aparte. que Sí, pagar el impuesto. Sí, en Italia no. El impuesto de ganancia la tiene que pagar. Si vos, por ejemplo, tienes una propiedad en Argentina, cosa que nos ha pasado a una persona que conocemos que heredó una propiedad que a su tiempo la habían pagado como $35.000, que con el euro eran 30.000, con el cambio, dice que ahora el dólar pegó una subida, y la vendió a $100.000, que más o menos en euros son 90.000. Sí. Recaudó 60.000, tuvo que pagar el impuesto de ganancia acá, a España. 40 Una mil vivienda de allá. dólares. Una locura, es una locura. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en Italia no hubiese pasado nunca, ¿por qué? Porque no hay un impuesto de ganancia. Luego te diré también otra cosa. Ponerle que una mamá, que sea en Argentina, en Estados Unidos, o en Italia misma, o vos tenés un hijo, ¿no? Y decís, en Italia quiero hacer una transferencia, quiero ayudarlo, nosotros también, mañana yo quiero ayudar, queremos ayudar a nuestros hijos, normal, de eso se trata. Nosotros vivimos para nuestros hijos, el día de mañana queremos darle de todo y más, y si hay posibilidad de ayudarle, obvio, yo me quito para dar a mis hijos, para que ellos tengan mejor vida que yo, que nosotros. Y si por ahí le hace, qué sé yo, acá le hago una transferencia de más de 10.000 euros, tengo que pagar el impuesto de donación. Impuesto Es a una locura. donación. Impuesto de donación. ¿Y, Es una locura. y cuántos? Vamos a ver. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que el fisco, bueno, la agencia de entrada, quiere saber dónde viene el dinero. Está bien, ¿no? Tiene que saberlo, tiene que controlar y todo. Pero si yo hago una transferencia a ella, que es mi hija, mi nombre y todo, ve que hago una transferencia en blanco, ¿por qué tiene que pagar un impuesto ella que la sí, sí. recibe de donación? Ah, aparte, el control no tiene nada que ver con un impuesto. O sea, te pueden controlar sin ponerte un impuesto directamente. Es un Sí. impuesto, ahora, dicen por ahí que depende de la comunidad autónoma, de las regiones, ¿no? Yo no lo sé, yo hablo de Cataluña, es donde vivimos nosotros, y hay un impuesto de donación. Creo que también en Madrid la tiene. La mayoría de las regiones de España la tiene. Sí que es verdad que algunas nos han dicho que no la tienen. No lo sé, yo hablo de la región donde vivo, que se paga, pero bueno, el impuesto de ganancia se paga toda España, por ejemplo. Y Claro. claro, luego saca cuenta, saca cosas que todo eso hace sí que no te dejan progresar. Obviamente yo
repito, no quiero decir que Italia es perfecta, tampoco en Italia te dejan progresar, ya sabes lo que pienso Bueno, de impuestos están Europa, elevados acá también, sí, sí. Sí. en general, pero bueno, veo que al final hay gente que pinta, por ahí gente también italiana, gente italiana que se va mucho, muchísimo italiano que van en España y ven todo como que no, Italia, me he ido de Italia, que acá es todo lindo, todo más perfecto, acá en España, acá es mejor que Italia. Cuando luego al final te das cuenta que no te dejan progresar. Si pensás un poquito bien todo el sistema, claro, vos pensás el sistema, impuesto de ganancia, gano, me hago un negocio regular, regular, no hago nada de mal, hago un negocio regular, tengo que pagar el impuesto de ganancia. Hago una transferencia a mi hijo, tengo que pagar el impuesto de donación. No te dejan progresar, no te dejan avanzar, quieren No que te te puede queden quedar mal. nada para invertir, para progresar, para lo que sea. Claro. No, por ejemplo, este chico que decíamos que es constructor, ¿no? Que podría hacer tantas cosas, sabiendo levantar una casa desde cero, todo, podría hacer, como decía Ale, no sé, comprar una propiedad, reformarla, venderla, lo normal que se hace. Y claro, todo eso te va trabando. El tema A de ver, hay pagar. cosas positivas de España con respecto a Italia, pero hay también cosas negativas. Entonces, vamos a poner en la balanza. Por ejemplo, sueldo de 150 más al mes. Ahí no se paga la sanidad en España. Bueno, la paga. Sí, No, pero sí. se paga. La paga con impuesto. Sí que te quitan. 2-0. Luego, ¿qué más? El alquiler, No, no, bueno, 2-0. Luego, Italia empata porque impuesto de ganancia no la tiene. 2-1. sí, Impuesto no de digo el ganancia alquiler en Italia es un poco menor, ¿no? es poco menos. No, yo digo la cosa positiva que tienen los dos países. Digo que No, al no, ya lo final sé. saca cuenta, tiene 150 más al mes de sueldo, tiene la sanidad que no se paga, Eso sí, pero ya digo que al está. final compensa si en Y es uno. más trabajo, eso sí. Y es más trabajo, ya está. Pero quitando esas tres cosas, es que al final empata. No hay tanta diferencia. Ya. Como dije en un video, se gana, en total te sobran 100, 150 más al mes, que no es nada, que Claro, no ¿no? hace prácticamente nada. No hace nada. Es Entonces, es poca la una diferencia, es compra en el igual. supermercado ahí, un changuito. Sí, sí. No, nada, nada. Ahora, No, por esto y por otras cosas más, dicen que Argentina es el faro, ¿o no? Por eso quieren ir Sí. a No con migrar a estar esto, allá. no con esto digo, nosotros pensamos que es perfecto, porque también tiene sus cosas, digo, al final en todos lados hay cosas buenas y malas, No, como obvio, decimos, obvio, obvio. Pero, pero, como decís, sí hay cosas que vemos que por ahí tienen más futuro. tiene más futuro porque Europa es un bloque de países donde eso pasa también en grupo, y lo hice en un video, ¿no? Como dije en un video, cuando tenés muchos amigos, ¿no? 20, 30 amigos, que te quedaba bueno, me pasaba de verdad, ¿no? Cuando yo me juntaba con 30 amigos, al final uno iba a una discoteca, uno iba a otra, el otro iba abajo casa, el otro iba a casa, el otro iba a la placita. Nunca nos poníamos de acuerdo. Y cuando íbamos los dos o tres, vamos allá, vamos allá, era mucho más fácil. Esa es Europa. La Comunidad Europea es así, como que nunca van de acuerdo porque cada país tiene una política diferente. Pero no solo eso también. La gente tiene que entender también, que muchos no lo saben, que arriba de cada ese país hay una política. sí, Hay una política. Y la gente no lo sabe que es una política. Mucha gente que yo veo, gente compañera, que conozco, que dice, no, porque mira que tiene que cambiar la política europea, no tiene que cambiar la política de cada país. ¿Por qué? Porque la política de cada país poco sirve, porque si la política de arriba no se cambia, claro, por ejemplo, Italia tiene por ejemplo, hablamos de Italia, ¿no? Que tiene un partido totalmente distinto de España, ¿no? Pero sí. Italia determinada cosa no la puede hacer. ¿Por qué? Porque luego se implanta sanciones cuando hace algo en contra de lo que es la normativa europea, porque lo que Claro. legisla es Europa, no es Italia, no es España, no es Alemania. Entonces la gente Algunas aún no cosas está claro. internas sí puede Ah, hacer con el sí, Parlamento y todo, pero cosa después, interna. claro, no puede Pero decir, que vamos, manda, Italia va a hacer tal cosa, se va a desprender de acá. No, manda Bruselas, manda Bruselas, manda Bruselas, ya está. Es inútil que la gente me dice, no, porque Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, manda Bruselas, no manda a ninguno de esos países. Argentina ahora digo también porque, como siempre digo en un video, Argentina es una Ferrari sin gasolina. Es una Ferrari sin gasolina. El país lo tiene todo. Tiene recursos naturales, tiene petróleo, tiene minerales, tiene muchísimos más Sí, recursos sí. naturales que Europa.
Europa non tiene recursos naturales, ¿qué tiene Europa? Tiene petróleo, Ahora le va a tiene... comprar gas Italia a Argentina. Ya hicieron el acuerdo. Mira vos, mira vos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Argentina es una Ferrari sin gasolina, le falta la gasolina para despegar. Pero ¿qué tiene Argentina más que Europa? Europa me refiero a todos los países europeos. El bloque, sí. Que es jefa de ella misma, es jefa, es libre, es soberana, puede decir si mañana Argentina quiere hacer una ley, una normativa, la hace, punto. Y nadie le va a decir que no. Mientras Italia, cuidado. Mientras España, Están cuidado. limitados, digamos. Están Están limitados. limitados. Entonces, Sí. claro, ¿qué pasa? Que hasta, y luego viendo un poquito también el futuro, ¿no? Viendo toda la normativa que quieren plantear, claro, no me da tanta confianza, bajo nuestra opinión. Quiero decir ahora mismo que eso no quiero ser negativo, No, tampoco no, no, quiero no, no, no. tirar Obviamente mala no se onda. trata de opinión y Yo, ustedes están opinando acá, ustedes. Decían la experiencia por ahí claro, de cada uno. Voy Sí. a aprovechar y ver un momento el bebé, perdón, que yo tengo que estar acá y Por hacer. se favor, da la por vuelta favor. como una Está tortuga. permitida, está permitida. Y es Así eso, no que, para tirar mala onda, al final la verdad no la tenemos, es solo una experiencia que tengo después de muchísimos años, que al principio pensaba que primero era Italia, y al final me he dado cuenta que no cambia nada. Y Europa, por ejemplo, si te vas al norte de Europa, sí que es verdad que encuentra mejor sueldo, por encuentra la carretera más ordenada, el edificio más bonito, pero al final siempre está en el mismo blog es y no así. cambia mucho. Está bueno que lo digas vos, porque está bien, yo lo digo todo, yo vivo no hace 3 años todavía que estoy acá, y por ahí la gente, no todos, muchos confían y otros dudan un poco, porque y este se cree que hace 2 años y medio que está y opina. Bueno, yo siempre también digo, opino desde mi ojo, desde lo que yo veo, de lo que yo Claro, claro, conozco. Vos que tenés más años viviendo acá, está bueno que des tu opinión porque vos viviste más tiempo acá, conocés más cosas, viviendo en otros países, en varios países también. Y para que la gente no se crea que es todo fácil o que venís a Europa y te haces rico, o venís y en 2 años tenés la casa y el auto. Si bien sí, los autos, viste que son, comparado con sí, Argentina, son baratín. económicos, vos te podés comprar un auto y Sí, eh, sí, eso sí, ahorraste unos mangos, te compraste, si trabajan los dos en pareja, te compras un auto enseguida. Pero bueno, claro. la casa, los impuestos ya, y vivir la vida, como decías vos, ahí cambia la cosa. Pero que sepa o que tenés que resignar muchas cosas también, como digo yo. Si vos decís, bueno, me voy a trabajar a, no sé, a Dinamarca, Suecia o Noruega, primero tenés que aprender el idioma Claro. y segundo tenés que adaptarte al clima, que tenés 4 horas de luz en invierno o menos y el frío, ¿no? Pero bueno, esto para que sepa cada persona que nada es fácil en ningún país. No, 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 es Y, que se dice mucho, que por ejemplo muchísimo, sobre todo en Italia, tienen esa mentalidad, no, me voy en Alemania, tienen todavía la mentalidad de irse en Alemania, muchos se están yendo a Alemania, muchísimo, tienen la fiebre de Alemania, como yo digo, ¿no? Todo el mundo Alemania, Alemania, Alemania. Es la tercera comunidad extranjera más presente después de los turcos y polacos. Es increíble la cantidad de... Y yo o sea, cuando vi vienen en su el turco, polaco y los italianos en Alemania. italiano, sí, son como millones y más los que ya residían ahí, pero lo que están viniendo últimamente desde 2014 para arriba es increíble la cantidad. Yo tengo amigos aún que viven ahí que me dicen que donde yo vivía, Fasanenov era prácticamente todo italiano. Zúcar, la primera comunidad extranjera italiana, es increíble la cantidad. ¿Qué pasa? Que la gente tiene una mentalidad como, no, bueno, pero allá se gana el doble, pero siempre Europa es. Entonces, realmente, ¿para qué te vas ahí? Sí, es verdad, se gana el doble, por ahí gana un poquito más, pero como te dije antes, disfruta la vida y es igual. Si quiere realmente emigrar o probar, yo no entiendo, por ejemplo, la gente que hace, como lo hice yo, cuidado, yo hablo porque lo hice, pero yo no, hoy en día no comparto tanto una persona que se va de Italia a Alemania o Italia a Austria. Diría, ¿para qué? No, porque allá se gana 2.000 euros. Ok, pero allá hay su gasto también. Hay también su gasto. Entonces, al final, yo me iría fuera de Europa si tengo que emigrar. Si me tengo que ir a Alemania, me quedo en Italia. Es, obviamente, yo hablo un poco generalizando, porque obviamente si tengo la profesión, que qué sé yo, soy doctor y te llaman de Noruega y te hacen un contrato de, qué sé yo, de 15.000, 20.000 euros, es diferente, o qué sé yo, tengo una profesión de, me refiero más
esa profesión específica que se necesita, pero es Sí, una sí. persona de común y corriente que hace, que tiene una, no digo que no tiene profesión, pero que hace un poquito de todo, ¿no? Que quiere probar, a ver qué tal. ¿Para qué? No le veo tanto, no le encuentro tanto sentido. Y yo lo digo que después de muchos años que se fuera, casi son 9 años que se fuera de Italia, y la verdad es que no he encontrado tanta, y fue de Europa. Digo, fui, sí, que verdad que estuve un poquito en Alemania hace meses, fue en España, pero luego viendo un poquito cómo es las situaciones y todo, la verdad que no, no hay tanta diferencia. Es Ahora, muy poco. sí, ahora es netamente económico o también ahí tiene que haber un poco de sentimiento, porque yo creo que también viene por ahí, ¿o no? Por ejemplo, Argentina, en el caso de ustedes. A mí Ese, Italia me gusta, no es que me doy la vida de lujo ni nada, comparado con Argentina, pero tenía ganas de venir a Italia, ¿entendés? Por las raíces, por, bueno, un montón de cosas, ¿no? ah, Y me imagino que ustedes también, Argentina es como que también atrae por eso, no solo lo Argentina, económico. Digo. sí, sí, claro, un conjunto. Es un conjunto porque al final yo me voy en un país que es, sinceramente, no pude, yo, en general, como soy yo, ahora no es que cuando doy un paso adelante, no quiero dar un paso atrás. Eso es decir, digo que no podría nunca volver en Italia. No quiero dar paso atrás. Sé que al final no significa nada, porque puede volver, absolutamente, pero viendo ahora la situación que está dentro de la Comunidad Europea, no me da tanta confianza. Otra cosa fuese, mi sueño más grande es ir a vivir entre Italia y Argentina. Ese es mi sueño más grande. Pero bueno, en Argentina me lo siento un poco como si cambiara de región de Italia, sinceramente te lo digo, como si iría en Molise, en Abruzzo, en el Lazio. Yo que al final no lo siento tan extranjero, no me sentiría extranjero. Yo cuando fui allá me encontré un montón de gente italiana, un montón, o hijo de italiano, nieto de italiano, que tenían un poco ese cariño con Italia, como lo tiene vos, muchos que hablaban con el dialecto siciliano, y te puedo Sí. contar tantísimas anécdotas que encontré de taxistas que me llevaban, que era siciliano, hijo de siciliano, y tenía un acento tan siciliano que nunca habían estado en Sicilia, para mí era un orgullo. Yo cuando escucho gente argentina como vos que tiene ese cariño, es un orgullo. Y de verdad, yo a ustedes, a la gente como vos, lo veo como italiano más, sinceramente hablando. Y yo, ¿por qué eso lo siento dentro? Porque a mí me pasa lo mismo con Argentina. Mi abuelo es, yo soy un poco al revés, ¿no? De vos. Mi abuelo es argentino, rosarino, ¿eh? Mi abuelo no tiene ascendencia italiana, entonces me pasa lo mismo con Argentina, digo, que al final tengo también ese lazo, esa conexión de toda la vida. Claro. Y entonces cuando siento a la gente italiana, ítalo-argentina, para mí es un orgullo. Una cosa cuando yo veo gente que por ahí la encuentra, por ahí, quizá poca no la encuentra tanto la web, gente que empieza a faltar el respeto, es es una pena porque al final lo que está haciendo es meter barro sobre un país donde por ahí tu abuelo se hizo el juro para ir hasta ahí y construirse la vida, y vos ahí denigrando, escupiendo, contando mentiras. Eso quizá es la cosa más desagradable que no que hace. Uno puede contar su experiencia, ¿no? Como la contaste vos, ¿no? Experiencia mala, pero ya cuando ya me estén en el medio del el lugar, el pueblo, es asqueroso, te lo digo sinceramente. Y para toda la gente que tanto lo hace, yo le aconsejo, le recomiendo hacerlo en italiano, para que la gente también de Italia lo entienda, porque es muy fácil es hacer un idioma que nadie te entienda. ¿A Ah, qué me refiero? Que no se hace eso, no sí, se no, hace. Pero no, bueno, en fin, estamos de acuerdo, gente, pero que gente los como hay, vos la respeto Revuelto. increíble. Yo, por ejemplo, con mi abuelo que es argentino, con que yo me encuentro 20 argentinos, ahora voy en Argentina el día que vamos a vivir allá, ¿no? En esos meses, si vienen los papeles de Pablo pronto. Si yo me encuentro a 50 argentinos que me caen mal, nunca voy a decir que todos los argentinos son así. Nunca. Es generalizar al Es final. generalizar. Entonces, claro, claro, es feo, pero luego, claro, tirando barro, hay gente por ahí que tiene un apellido italianísimo, tirando barro, contando mentiras, es feo, despreciando. Le invito a que lo hagan, para toda la gente que lo hace, es que lo hace en italiano, o por ahí, no hay que ir muy lejos. Sacar un siciliano, un napolitano, un calabrese, y se lo decís.
quizá ellos son un poquito más calentitos. Si quiere ir a uno más Por eso civil, venís a nombrar. a uno más civil, te vas a un bergamasco alto 2 metros y 1,90 m de ancho a uno de la Valtellina. Pero no es que hace. Yo hablo ahora mismo de la gente que tanto critica. Sí, sí, sí. Bueno, Ojo que hay muchos italianos que me ven a mí, que entienden algo de español y me escriben siempre. Y te digo que son más de 15, más o menos, que me ven siempre y me escriben todo, ¿viste? Buena onda. Y no, yo agradecido con Italia siempre, desde el día uno, la gente que hay acá, súper agradecido. Porque en definitiva, bueno, puede haber alguna, como decís vos, experiencia mala, pero bueno, no vas a generalizar. Yo, el balance que hago es claro. positivo y siempre cuento eso, por eso. Así que No, bueno, no, sí, sí, claro. Como nosotros lo mismo en España. Nosotros en España claro, claro. hemos encontrado gente buena. Digo, al final, digo, la gente, experiencia mala, experiencia buena, la puede encontrar en todos Fue lo lados. que nos pasó en el autobús, como si decíamos, ¿no? Bueno, ahora todos Claro. los españoles son así, o son Nunca así. uno no puede decir. Ya es generalizar. Ya es, no se hace al final. No se hace. Pero bueno, hay gente que lo hace y bueno, allá ellos. Nosotros seguiremos Ellos. contando nuestras experiencias Claro, claro. individuales. Así que bueno, chicos, yo estaría hablando 5 horas de video, pero bueno, así van a dormir también, que ya es tarde. Sí, yo estoy desde las 5 de la mañana despierta, No, Sí, no. hoy no dormí una siesta, qué no he locura, parado, él tampoco. fuimos haciendo ese tema burocrático, Sí, sí. imprimir papel y todo. Sí, Sí, sí. con los niños, con el calor, no, Todo, suma todo. Un Así que poquito, bueno. sí, la verdad que sí. Encima vinimos de comer frito y tenemos una barriga que Uf, Tenemos que nos dormir explota. liviano por lo menos, pero bueno. no, no. La locura, la locura. Bueno, chicos, muchas gracias, como siempre, y bueno, seguimos en contacto y Sí, próximamente sí, sí, con un nuevos videos, contacto. ¿por qué Ha no? sido un placer, Bueno, es un gracias placer a vos. muy grande, una charla de verdad. Cada vez que hablamos con vos es agradable, de verdad, una Igualmente, persona muy igualmente, agradable y la pasamos re bien, la verdad. Re bien. Un igualmente, saludo a la chicos. comunidad del Duca también. La verdad que muy buen muchacho. Gracias a ustedes también, y bueno, todos lo pueden ir a seguir a Argentano Family, que es Gracias. popular el canal, así que vayan a seguirlo todos. Chicos, gracias por todo, un abrazo grande. Chao, Duca. Bueno, un Gracias, saludo. Un saludo. Chao, Chao. chao.